Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estamos ya para este último día de la semana? Hay más o menos, profe. Bien, vamos a iniciar con la clase de práctica profesional. Habíamos quedado hablando sobre la última tarea que vamos a tener, que era un mantenimiento predictivo, y iba a estar relacionado a lo que eran instalaciones eléctricas, ¿verdad? Se les ha solicitado a ustedes pues inspeccionar lo que son los tomas corrientes, los interruptores y las lámparas, ¿verdad? Para verificar pues si todas están en uso o no están en uso o cuántas tiene dañadas. Entonces se ha pedido esa parte de mantenimiento predictivo, ¿verdad? Solamente hacer un como tipo inventario, ¿verdad? Y también pues vamos a ir empezando hoy, vamos a ir empezando con algunos conceptos que debemos de tomar en lo que es instalaciones eléctricas, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si tienen preguntas de la tarea antes de iniciar con la clase. No, profe. No, profe, no por el momento no. Vale. Entonces iniciamos acá. Bueno, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes por este medio. Vamos a ver la frase. Vamos a ver lo que es la unidad 1. Siempre hemos hablado de lo que es mantenimiento, pero vamos a hablar lo que es introducción a las instalaciones eléctricas. Dudas y comentarios, pues lo podemos hacer en cualquier momento. Y tenemos la frase de este día. ¿Quién me ayuda con la lectura? Una de las cosas más importantes que pueden hacer en este mundo es que las personas sepan que no están solas. Que no están solas. Shannon Alder. Gracias, Pablo. Una intervención, jóvenes. No sé, algo tipo que siempre si hay una persona que tenga un problema es tratar de ayudarla para que no sienta que el problema ella solo lo tiene que resolver o que nadie le puede ayudar, sino que sepa que también hay personas apoyándola. Entonces diría algo así como ser paz para los demás y lo relacionamos con un tema que vimos la semana antepasada o la pasada, no me recuerdo muy bien. Muy bien. Gracias, Pablo. Va bien, esto es muy importante, ¿verdad? Que hacer que una persona, pues, que no esté sola, ¿verdad? Siempre, pues, ver de qué manera, pues, le ayudamos. Igual nosotros, pues, no debemos de sentirnos solos, ¿verdad? Siempre recordemos que hay alguien que siempre nos va a estar apoyando todo el tiempo, ¿verdad? En este caso, pues, son nuestros padres, ¿verdad? Que siempre nos están apoyando en cada momento. Ellos bien saben, ¿verdad? Cuando nosotros estamos felices, cuando estamos tristes, nos ha pasado algo, ¿verdad? Y siempre estamos con el apoyo de ellos. Objetivo de la clase, pues vamos a tener lo que es identificar la escala y los símbolos de instalaciones eléctricas que se emplean en lo que es en lo que es elaboración de planos o diagramas eléctricos, lo vamos a ver de acuerdo a las normalizaciones establecidas, ¿verdad? Recordemos que en el área de electrónica o electricidad hay diferentes normas que se tienen que ir respetando a la hora de algún diseño de un circuito o a la hora de hacer una instalación eléctrica. Esas normas se tienen que apegar, ¿verdad? Y tenemos qué es una instalación eléctrica, ¿verdad? Viene siendo como una pregunta cuando se hacía en primer año, ¿qué es un circuito, verdad? Eléctrico o electrónico, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es una instalación eléctrica, verdad? Prácticamente son varios, ¿verdad? Circuitos que los vamos a encontrar, ya sea circuitos serie, paralelos, ¿verdad? Incluso configuraciones delta estrella, ya cuando hablamos de subestaciones tenemos ya conexiones, ¿verdad? Y pueden ser de baja tensión o de alta tensión, ¿verdad? Relacionado a lo que es instalaciones eléctricas. Entonces, pues cuentan equipos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de ellos, ¿verdad? Y los aparatos eléctricos conectados a los mismos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en lo que es instalación eléctrica, he hablado de baja tensión y de alta tensión, ¿verdad? Entonces todo relacionado donde está
inmersos o donde encontramos lo que es la corriente alterna, ¿verdad? Veamos algunas generalidades, lo que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos como primer caso, tenemos una norma, ¿verdad? Esto es lo que es una regla que se debe seguir, ¿verdad? En toda instalación eléctrica, en todo lo que se debe de hacer. Incluso cuando la norma pues se aplica también cuando en qué altura debemos de poner un tomacorriente, lo que sería un interruptor, ¿verdad? Cuántos circuitos se deben de considerar en un fusible, ¿verdad? Cuántos circuitos debo de poner. También los circuitos deben de estar separados, solamente luminarios o solo tomas, ¿verdad? Entre otras normas que podemos mencionar, ¿verdad? También involucrando lo que es el calibre del conductor, ¿verdad? ¿Cuál voy a utilizar para la luminaria? ¿Cuál voy a utilizar para los tomas corrientes? ¿Cuál voy a utilizar para una derivación de circuitos también? Entonces hay infinidad de reglas o normas, ¿verdad? Que debemos de seguir. Y lo que representa también lo que es simbología, ¿verdad? Así como hemos visto la parte electrónica, aquí también debemos de interpretar, ¿verdad? Algunos símbolos que vamos a tener, tanto la representación de los interruptores, de las luminarias y de otros componentes, ¿verdad? Que se involucran en lo que es en las instalaciones eléctricas, ¿verdad? También tenemos la otra parte, ¿verdad? Anteriormente eran símbolos, otro es lo que es simbología, ¿verdad? Que es un conjunto de sistemas de símbolos que nos vamos a encontrar. Vamos a ver más adelante un par de simbología, ¿verdad? No la vamos a ver completa, solamente un par, ¿verdad? Porque vamos dirigido lo que es esta clase, lo que es instalaciones residenciales, ¿verdad? Los diagramas eléctricos, pues ya los conocemos, hemos visto algunas representaciones de circuitos básicos, tomando en cuenta solamente lo que son resistencias, algunos interruptores, es lo que hemos relacionado, ¿verdad? Pero esta práctica, esto pues representa, ¿verdad? Una vista, ¿verdad? O una previa de lo que se va a hacer o lo que está en una casa, en una instalación eléctrica. Entonces, esto es lo que representa también cómo se deben hacer las conexiones, ¿verdad? Tanto de la lámpara, de los interruptores o algunos tomas corrientes también, ¿verdad? Que los podemos tener de solamente de 120 o lo podemos tener de 240 también, ¿verdad? Y el diagrama eléctrico de planta, ¿verdad? Este pues una vista, aquí como lo dice la última palabra de planta, ¿verdad? Esto de hablar de vista, pues en isométrico pues, hemos visto las representaciones de cada una de las vistas, pues aquí se refiere a una vista de planta, ¿verdad? Tener un esquema o una representación de una residencia, de cómo han distribuido todos los tomas, todas las luminarias, ¿verdad? Y hay una representación gráfica para identificar cuánto conductor también circula por un tubo, ¿verdad? Entonces esta parte también es muy importante tener lo que es un diagrama eléctrico de planta, ¿verdad? En el anterior, ¿verdad? A diferencia del anterior, pues recordemos que en ese solamente va un esquema eléctrico, ¿verdad? Así como lo hemos visto en la resistencia, la representación nada más de un circuito eléctrico, así sería. Y el de vista de planta, pues ya me va dando ubicaciones de cada sala o de cada cuarto o la distribución prácticamente de la casa, ¿verdad? Cómo está distribuida, ¿verdad? Entonces va incluido una serie de representaciones también. Tenemos también un esquema de función que viene siendo casi similar a lo que es el diagrama eléctrico, ¿verdad? Lo único que aquí, pues, la representación es distinta, ¿verdad? Hace una representación de cómo va a estar en funcionamiento lo que es el circuito, ¿verdad? O cómo va a operar. Eso es la representación de un esquema funcional, ¿verdad? Tal vez aquí en instalaciones eléctricas no logremos ver lo que es un esquema funcional, pero ya más adelante cuando estemos hablando de diagramas de contacto, ¿verdad? O cuando estemos hablando de motores trifásicos, pues ahí pues sí vamos a encontrar lo que sería un esquema funcional, ¿verdad? Esto prácticamente son en instalaciones ya de motores que podemos encontrar estos esquemas, ¿verdad? En instalaciones eléctricas pues vamos a trabajar solamente en 3 tipos de representaciones, ya vamos a hablar de cada una de ellas, ¿verdad? Tenemos otra parte que es un esquema topográfico, ¿verdad? En este caso pues se representa ya como una representación algo física, ¿verdad? De cómo se debe de hacer la instalación o cómo lo vamos a llevar ya a la práctica, ¿verdad? Esto es una representación topográfica la que podemos encontrarnos en esta representación.
Este esquema pues sí lo vamos a manejar un poco haciendo la representación de pequeños tableros, ¿verdad? O hacer la representación de una instalación de una habitación o de la sala o de la cocina. Entonces vamos a hacer esta representación o el uso de este esquema topográfico, ¿verdad? También tenemos lo que es un esquema unifilar, ¿verdad? En este, pues, ayuda recordemos que cada plano o cada esquema, pues, me va a ayudar para hacer diferentes actividades, ¿verdad? Que cada uno de ellos, pues, puedo desempeñar o interpretar, que es muy importante interpretar lo que sería cuánto conductor va a circular en un tubo, a dónde se dirige, cuántas lámparas voy a conectar. Entonces, en este esquema unifilar, ¿verdad? Es la representación de líneas, cuántas líneas van a ir en el tubo, ¿verdad? O a qué línea corresponde a una fase, a un neutro o a unas líneas de retorno, ¿verdad? Entonces, esta representación nos ayuda bastante en lo que sería el esquema unifilar, ¿verdad? O prácticamente este es la guía, ¿verdad? Lo que usan los electricistas para desarrollar lo que es la instalación eléctrica, ¿verdad? No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. ¿No hay dudas, jóvenes? Con las generalidades que hemos No, visto profe. por el momento, va muy bien. Aquí tenemos una representación ya de los diagramas que se van a tocar, ¿verdad? Tenemos un diagrama tanto unifilar, ¿verdad? El unifilar, pues, permítanme aquí. Bien. Aquí tenemos el diagrama unifilar, aunque aquí en esta representación, ¿verdad? Yo les decía que hay que representar cuántos conductores que se va a utilizar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esa representación? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a decir que aquí viene la alimentación de 120. Podemos decir que es un circuito de luminaria en su habitación, ¿verdad? Entonces vamos a tener que en este lleva lo que es una fase, ¿verdad? Y lleva un neutro. La fase pues siempre la vamos a representar más pequeña, ¿verdad? O una representación de líneas paralelas, pero vamos a tener uno más pequeño que el otro, ¿verdad? Haciendo referencia que lleva una fase y lleva lo que es un neutro, ¿verdad? Entonces luego vamos a tener que acá pasa el neutro va a ir directo a lo que es a la luminaria y vamos a tener una fase, ¿verdad? Pero esta fase le vamos a poner un nombre como retorno, ¿verdad? Porque la fase de acá, ¿verdad? La que viene de la área principal es el que baja al interruptor. Y después sube otro, ¿verdad? Que ya esta que he representado aquí. Entonces esas líneas van a ser igual, ¿verdad? Se van a representar igual del mismo tamaño, ¿verdad? Porque es la misma línea viva, ¿verdad? O la fase la que se está representando acá, ¿verdad? La única diferencia que tenemos la fase y vamos a tener la línea que retorna para alimentar lo que sería el foco, ¿verdad? Aquí no se ha representado lo que es el diagrama eléctrico, ¿verdad? Pero si hacemos la representación del diagrama eléctrico de lo que tengo, digamos que están rectas las líneas, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo que es la fase y tenemos lo que es el neutro también acá. Vamos a hacer la representación de esto que hemos hecho aquí arriba, ¿verdad? Como les digo, cada diagrama me va a ayudar a mí, pues, a hacer la representación del otro diagrama, ¿verdad? O puedo partir, en este caso estoy partiendo el diagrama unifilar y estoy sacando lo que es mi diagrama eléctrico, ¿verdad? Entonces tenemos la fase, tenemos la parte del interruptor. Mencionaba que más adelante vamos a ver algunas simbologías que vamos a utilizar, ¿verdad? Y vamos a tener, cuesta hacer esto. Digamos que ahí está algo así, la simbología. Es recto, ¿verdad? Ahí, aquí tenemos, esta sería la representación de un diagrama eléctrico de lo que hemos desarrollado aquí. Ahora bien, tenemos las representaciones de un diagrama pictórico, también recibe como nombre esta representación, ¿verdad? Donde me indica
también cuáles son las alimentaciones que voy a representar, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso que hacer la representación de la entrada principal o de la fuente generadora de la corriente alterna, ¿verdad? O la acometida, ¿verdad? Podemos decir la acometida que llega a nuestras residencias, ¿verdad? Entonces tenemos representado a lo que serían dos luminarias, ¿verdad? Y esas dos luminarias están controladas, pues, de cada una es independiente, ¿verdad? Tenemos la parte punteada que me representa la fase. Solo sería una fase la que llega. Aquí tenemos una placa de interruptores que tiene dos, ¿verdad? Pero va a controlar cada una, va a controlar lo que sería una luminaria, ¿verdad? Entonces tenemos que la controla lo que sería esta parte acá, esta luminaria. Y la B, pues me va a controlar la otra luminaria que yo tengo acá, ¿verdad? Y tenemos ya las representaciones, ¿verdad? De cada una de las partes, ¿verdad? Lo que nos interesa, pues, es representar lo que es la instalación eléctrica. Si vemos esto coincide, bueno, aquí faltó algo, ¿verdad? Aquí tenemos dos luminarias, porque sería esta misma representación, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener lo que sería el interruptor de acá. No me percaté que teníamos la representación para esta parte de acá, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner lo que es el otro interruptor. Vamos a ponerlo acá. Bien, esta representación es la que tendríamos, ¿verdad? Lo que sería el diagrama eléctrico. Ya tenemos estos tres diagramas, son los que vamos a manejar, ¿verdad? No sé si tenemos preguntas acá, jóvenes, en relación a estas representaciones. Pero no me queda claro para qué se utiliza la fase. La fase, pues recordemos que la línea viva es la que transporta la corriente, ¿verdad? Ahora bien, recordemos de que la corriente alterna, ¿verdad? La representación es una senoidal, ¿verdad? Entonces no podemos identificar, por decirlo así, cuando está positivo o cuando está negativo, ¿verdad? Entonces esto por norma, ¿verdad? Por norma, pues debemos de ir considerando cuál es la fase y cuál es el neutro. Entonces se establece, ¿verdad? De que debemos de representar lo que sería el neutro, si lo relacionamos, no lo podemos relacionar, pero para dar una idea, podemos decir un positivo y un negativo, ¿verdad? Aunque aquí en corriente alterna no se habla de ese término. Entonces se habla en fase, es como si fuese nuestro positivo, ¿verdad? En electrónica, ¿verdad? En representación de circuitos electrónicos. Y lo que sería el negativo, pues sería lo que es el neutro, ¿verdad? Esa sería la representación. No sé si con eso ayudo, Hazel. Sí, ya, gracias. Bueno. Entonces esto pues igual, pero como vuelvo a repetir, es una representación o una norma que se debe aplicar en instalaciones eléctricas. Antes, ¿verdad? Antes esos tomas que teníamos en la casa no era representado de esa forma de carita que tenemos, ¿verdad? Que es un toma corriente con tres orificios, uno de media luna, y si observamos tenemos dos rayitas paralelas, pero tenemos una pequeña y una más larga, ¿verdad? Entonces eso mismo me hace referencia, ¿verdad? Que la más pequeña es la fase y la más grande es el neutro, ¿verdad? Entonces a la hora de hacer medida de esos toma corrientes, ¿verdad? Me debe de representar esto según como está en la norma, ¿verdad? Antes habían tomas de que solo traían las dos rayitas y las dos rayitas eran iguales. Incluso cuando se compraba algún electrodoméstico, tenía pues lo que era el conector macho, ¿verdad? Lo que teníamos y las dos eran de la misma longitud, ¿verdad? Entonces muchas veces no ingresaba eso en los nuevos tomas que iban representando con una más grande y una más pequeña, ¿verdad? No ingresaban y lo que se hacía normalmente es limarlo, ¿verdad? Para lograr que empotrara lo que es el toma macho, ¿verdad? Más preguntas en relación a esta parte de diagramas. Seguimos, pues, jóvenes. Hola. No, creo que no. Va, muy bien.
Aquí tenemos ya lo que habíamos hablado de un esquema de planta, ¿verdad? Aquí tenemos el esquema de planta y tenemos lo que sería, bueno, vamos a ubicar en su habitación, ¿verdad? Relacionado que tenemos esta parte, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, me hace la representación de un 1 y de un 2, indicando que este es un circuito y aquí tenemos otro circuito, ¿verdad? Haciendo esta representación, aunque en un circuito podemos tener más luminaria, ¿verdad? Se deben de tener por lo menos 8 luminarias para considerar un circuito y lo mismo sucede para los tomas corrientes. Debo de tener 8 tomas corrientes para considerar un circuito, ¿verdad? Esto para no sobrecargar lo que sería nuestra residencia. A veces solo se colocan lo que es unos 2 dados nada más o 2 fusibles de protección nada más. Pero quizás en cada uno pueden tener más de 8 luminarias, ¿verdad? Pero lo recomendable o por norma, ¿verdad? Se considera que se deben de tomar lo que son 8 luminarias, ¿verdad? Igual para los tomas se debe considerar lo que son 8 tomas corrientes, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que sería el diagrama también unifilar, ¿verdad? Que me hace la representación donde está cada uno de ellos, ¿sí? La línea punteada que tenemos acá, pues la podemos decir que va enterrada, ¿verdad? O va bajo suelo, lo que es los tomas corrientes, por eso se indica que está punteada y esto así se va a interpretar. Y lo que tenemos acá, pues es la representación del ducto, ¿verdad? Que vamos a utilizar para hacer la instalación, ¿verdad? En esta representación del ducto, ¿verdad? Antes se utilizaba del poliducto negro, ¿verdad? Hoy ya no se utiliza eso, ya se utiliza, hoy se me fue el nombre del que se utiliza, pero es de color azul, ¿sí? Es de color azul el que se utiliza. Se me escapó el nombre. Va bien, pero lo que quiero llegar a esta representación, ¿verdad? Lo que debemos de interpretar es cuánto conductor o cuántas líneas van en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos también aquí una parte de simbología, tenemos la parte de representar lo que es el tablero, ¿verdad? Donde están los dados, ¿verdad? Que van a proteger lo que es la instalación eléctrica. Tenemos la representación de los tomas corrientes, tenemos la representación de las lámparas incandescentes, tenemos también la parte de un interruptor unipolar, ¿verdad? Y también tenemos la representación de líneas de conexión, ¿verdad? Que aquí tenemos 2 líneas de conexión. O también la representación de circuitos, tenemos lo que serían 2 circuitos, ¿verdad? Y tenemos una línea de conexión subterránea, lo que les mencionaba, lo que tienen la parte de los tomas corrientes, ¿verdad? Entonces vamos a saber que estos 2 circuitos, ¿verdad? Estarían acá, ¿verdad? Lo que sería en el tablero de protección. De acá vienen y tendríamos lo que son 2 dados, ¿verdad? Entonces, si tenemos acá en el primer circuito, recordemos que va a llegar lo que es una fase y va a llegar lo que es el neutro. Y la fase va directa o primero para lo que es el interruptor y después retorna para la lámpara, ¿verdad? Estaría acá. Ahora vamos con la parte del toma corriente, ¿verdad? Igual en el toma corriente vamos a tomar lo que es una fase y también vamos a tomar lo que es el neutro. Y también debemos de utilizar lo que es el polo tierra, ¿verdad? Sí, vamos a utilizar otra línea más. Que esta pues sería en paralelo también igual a lo que es el neutro, ¿verdad? Entonces tenemos también acá pues irían las 3 líneas, ¿verdad? Las 3 líneas vamos a colocar acá la fase, el neutro y el polo tierra. Aquí también fase, el neutro y el polo tierra. Igual acá la fase, neutro y el polo tierra. Entonces tendríamos esta representación, ¿verdad? En este diagrama. No sé si tenemos preguntas acá en esta parte de esta instalación. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Sí? ¿Cómo sabe de qué lado poner la fase y de qué lado poner el neutro? En este caso estoy colocando primero lo que es la alimentación y después la fase. Si usted, perdón, la fase y después el neutro. Pero si usted coloca primero lo que es el neutro y después la fase, pues no hay ningún problema. Lo único que hay que diferenciarlos con la longitud que le estamos dando a cada rayita, ¿verdad? No sé si a esa se refería o se refería cuando voy a hacer la alimentación.
Bueno, a eso. Y aplicaría también con los tomas. Sí, con los tomas también. Con los tomas también aplica. Gracias. Muy bien. No sé si tenemos otras preguntas, jóvenes. Y otra cosa, usted decía que no se pueden poner 8, ¿verdad? O más de 8, o 8 era lo recomendable. 8, 8 luminarias es lo recomendable y 8 tomas es lo recomendable por circuito, ¿verdad? Que se considera circuito, ¿verdad? Pueden haber más, pero tienen que, o sea, tienen que cambiar la protección de lo que es el interruptor. Una Perdón, pregunta, no se pueden, bueno, sí, perdón, diga. Nada, iba a hacer una pregunta, pero creo que ya respondí solo. Va, muy bien. No sé si alguien más pues tenemos alguna duda. Porque en futuras, bueno, de hecho ya en las evaluaciones ya de periodo, pues yo le puedo proporcionar lo que es el diagrama, ¿verdad? Y usted me va a hacer las representaciones de cada línea o me va a expresar el diagrama unifilar eléctrico, ¿verdad? Porque aquí faltaría hacer la representación de un diagrama eléctrico, ¿verdad? O también el diagrama pictórico, ¿verdad? Faltaría también la parte de representación. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante aquí solamente para que tengamos una idea cómo estaría, ¿verdad? Lo que si usted tiene en su habitación, lo que es solamente una lámpara y tiene pues lo que es los tomas, puede ser que tenga solamente 2 tomas o puede ser que tenga los 4 tomas corrientes, ¿verdad? O alguno de ustedes lo tiene diferente, me puede decir y podemos hacer la representación acá para tomarlo como un ejemplo más, ¿verdad? Hola, lo tenemos igual así esta representación o alguien de ustedes pues lo que sería ya viéndolo físicamente tiene 2 lámparas o tiene las 2 lámparas así como la representación anterior que tiene 2 interruptores o tiene las 2 lámparas pero solo con un interruptor. Yo solo tengo 2 tomas y una lámpara. O sea, creo que sería prácticamente lo mismo que ese. Correcto, sí. Solo la cantidad de tomas es la diferencia, ¿verdad? No sé si alguien más. Yo tengo, perdón, yo tengo, es que es en 2 áreas diferentes de la casa, pero son de un mismo interruptor. O sea, en el lavadero hay una lámpara y en la cocina hay otra, pero, o sea, están juntos literalmente. Entonces, hay un interruptor por los dos. Podemos decir aquí, digamos que podemos sacar de cocina y puedo poner lo que es acá otra luminaria y puedo indicar de que se está controlando con este mismo interruptor. Vamos a hacer la representación. Esto siempre tiene que ser algo como tipo una S, ¿verdad? Hacer una representación tipo S. Entonces puedo poner acá que va a ir el neutro y va a ir también lo que es, en este caso sería el retorno, el que viene de acá del interruptor, ¿verdad? Porque este llegaría con un empalme acá, ¿verdad? Aquí faltaría hacer la representación de empalme, ¿verdad? Ya en el diagrama pictórico vamos a ver eso, ¿verdad? Más adelante. Entonces aquí tendríamos que tener el empalme para el retorno que viene de acá, ¿verdad? Del interruptor para esta luminaria, para que luego el empalme que hemos hecho acá se vaya para la otra luminaria, ¿verdad? Creo que algo así lo tiene Hazel. Así este interruptor sí estaría controlando las 2 luminarias. Entonces ahí tendrían que conectarse ¿cómo se llama? Por lo que usted decía. Por un empalme, sí. Ok, gracias. Muy bien, no sé si alguien más lo tiene diferente. Para ir tomando otro ejemplo más. Yo tengo parecido a Hazel. Muy bien. O sea, yo tengo un interruptor donde
Ah, donde hay dos lámparas adentro de la sala, hay una en el patio, entonces, y ahí está el ventilador con las dos lámparas, entonces Mm, un, un interruptor es para las dos lámparas, el otro para la después y el otro es para el ventilador, pero está lo mismo. Ah, muy bien. ¿Alguien tiene la representación de una lámpara o dos lámparas controladas de dos puntos, por decirlo? Tiene, y si nos vamos en la sala, eso lo vamos a ver más adelante. Digamos que tiene un interruptor en la sala y el otro interruptor está en una de sus habitaciones, donde usted puede encender la luz de la sala con el que está en la sala y puede ir cuando ya está en su habitación, pagar la luz de la sala. No sé si tienen esa representación en algunas de sus... Yo en la cochera. Lo encienden Desde la cochera o desde la sala. Ajá. Y también en la grada. Ah, Está el de también. al inicio, está en la grada. Abajo en las gradas, Ujú. bueno, hay una luz que ilumina la grada, ¿va? Entonces tiene dos interruptores. Uno en la base de las gradas y otro en la, ya en el tope, en la subida. Sí, muy bien. Va bien. Vamos a aprender también a mencionar los circuitos, ¿verdad? Mencionar cómo se llama eso, ¿verdad? Si hacemos el nombre de ¿verdad? Hasta acá, hasta donde hemos llegado, serían dos luminarias controladas de un punto, ¿verdad? Con toma corriente, sería el nombre de este circuito, ¿verdad? Vuelvo a repetir, dos luminarias controladas de un punto y tomas corriente, ¿verdad? Ahora, lo que acaban de mencionar, lo que yo les pregunté si tenían una luminaria, ¿verdad? Controlada de dos puntos, así sería el nombre, ¿verdad? Que serían, pueden ser, ¿verdad? Dos luminarias controladas de dos puntos o puede ser una luminaria controladas de dos puntos, ¿verdad? Entonces vamos a ir aprendiendo también esa parte, cómo vamos a nombrar los circuitos que vamos a tener en nuestra residencia, ¿verdad? Ese más va a ser ya un trabajo más adelante, ¿verdad? Donde ustedes me van a representar este esquema, ¿verdad? Cómo va a estar o cómo está, ¿verdad? Su instalación eléctrica, ¿verdad? Ya sería un trabajo más adelante, pero primero vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Lo que sería el nombrar los circuitos, cuántos circuitos debe de tener lo que es la instalación eléctrica, las representaciones de circuito, ¿verdad? Usted lo va a hacer tal como lo tienen en su casa, ¿verdad? Esto lo vamos a tomar para ir discutiendo, ¿verdad? Algunas normas que no se han respetado, ¿verdad? En la parte de las instalaciones eléctricas, ¿verdad? No sé si tenemos más preguntas en relación a esto, jóvenes. O ya nos pasamos o faltan. Faltan 6 minutos. Va, muy bien, falta entonces. Y por el Entonces, momento creo que todo claro. Va bien, entonces tenemos esta simbología eléctrica nada más de esta, ¿verdad? Lo que sería solamente de esta habitación, ¿verdad? Nada más esta representación. Aquí tenemos una, ¿verdad? Como forma que les mencionaba que más adelante es de ir representando lo que sería la instalación eléctrica que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer lo que es el ejercicio para hacer la alimentación de cada una de las alimentaciones que corresponde. Aquí la simbología pues es bien distinta, ¿verdad? Recordemos que en cada país pues manejan una simbología distinta a lo que se maneja acá en nuestro país. Por decirlo así, pueden haber unas normas europeas y unas normas americanas, ¿verdad? También podemos relacionar esto. Digo esto porque la parte de esto que tengo, donde está A, B y C, ¿verdad? Es una representación de interruptores, ¿verdad? Donde tenemos un interruptor sencillo y tenemos un interruptor doble, ¿verdad? Un interruptor de 3 vías, por decirlo de otra manera. Tenemos dos interruptores de 3 vías, ¿verdad? O interruptor de cambio, también se utiliza también como nombre interruptor de cambio. Estos son los que se utilizan, ¿verdad? Para cuando tenemos que controlar dos luminarias de dos puntos, ¿verdad? Entonces, en el caso de esto, si nos vamos con la letra B, observamos que aquí tengo la B, tengo también aquí el B, tengo dos luminarias, ¿verdad? Entonces tengo que tener otro interruptor, si ustedes ven, está aquí el interruptor.
¿ya? Entonces tenemos que de la sala, ¿verdad? Cuando usted ingresa, encienda la luz, ¿sí? Pero ya se quiere ir a dormir, ¿verdad? Entonces lo apaga de acá. Entonces son los mismos ejemplos que se aplican también en las gradas y lo que mencionaba también Pablo, que lo tiene en la cochera, son estas representaciones, ¿verdad? Y aquí tenemos para la parte de C también, el C que también es controlado de 2 puntos, ¿verdad? Igual tengo para acá, que sería una representación para el pasillo, ¿verdad? Esas luminarias también en los pasillos. En el colegio, pues en los pasillos hay esta representación, ¿verdad? Yo creo que usted ha hecho esa prueba, ¿verdad? Cuando ya vamos ingresando después del receso, usted presiona el interruptor y cuando ya va bajando casi la grada, presiona el interruptor y se apagaron. Usted dice, wow, se apagaron, ¿verdad? Creo que ya lo ha hecho, más de alguno creo que ha hecho esa prueba, ¿verdad? Entonces tenemos que también que esos interruptores se aplican en los pasillos, ¿verdad? Entonces aquí voy a apagar lo que sería el C, ¿verdad? No sé si tenemos preguntas en este esquema también. Hay otras simbologías distintas acá, ¿verdad? A la que veíamos anteriormente. ¿Qué es el triángulo que está abajo, el azulito? El triángulo Ajá, ese. Este es solamente para guiarnos, ¿verdad? Dónde, por decirlo, la ubicación de la habitación, ¿cómo se llama? De cada habitación y de cada lugar nada más, para indicar el norte, el sur, ¿verdad? Para interpretar bien el diagrama. Eso sirve esto. Y para indicar, ¿verdad? Dónde está colocado también lo que sería la caja térmica. Este sería la representación también. O sea, es para que todo esto es para ubicarnos, ¿verdad? Para ubicarnos cuando yo ya tenga el plano en sí. Eso de el que está arriba de la palabra sala. Esto, Sí, eso. estos son los tomas. Estos serían tomas. Esta simbología toma como esta parte que sería toma corriente. ¿Verdad? Todo esto serían toma corriente. Si usted se fija acá en lo que es en esta vista de planta, ¿verdad? No hay tampoco la representación de lo que veíamos del diagrama unifilar, ¿verdad? O sea que este es un ejercicio que vamos a ir haciendo más adelante para ir haciendo toda esa representación del diagrama unifilar, porque eso es lo que falta. Aquí solamente tenemos, ¿verdad? Lo que sería el esquema, por decirlo así, ya de la casa que se va a construir, ¿verdad? Faltaría hacer la distribución, cómo vamos a colocar lo que es las alimentaciones de los tomas y de las luminarias. Aquí solamente tenemos la ubicación, cómo estarían. Falta colocar eso, ¿verdad? Lo que es el ducto, ¿verdad? Cómo estaría la representación. ¿Más preguntas, jóvenes? Esta representación es de una luminaria que está en la intemperie, ¿verdad? Esto de acá me representa. Si usted se fija, tenemos dos, ¿verdad? En este caso tendríamos dos luminarias controladas de un punto, ¿verdad? ¿Sí? Haciendo mención de los circuitos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también la otra parte, tenemos 2B, ¿verdad? Serían dos luminarias controladas de 2 puntos, ¿verdad? Igual de C, ¿verdad? Dos luminarias controladas de 2 puntos. Entonces acá pues vamos haciendo las representaciones de lo que sería la instalación eléctrica, lo vamos a dejar pues hasta acá. Lo vamos a complementar lo que es la próxima clase. Hágale captura y pues si es posible pues empiece usted a practicarlo y lo vamos a finalizar lo que sería la próxima clase, jóvenes. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. bueno, Gracias, profe. bueno.